fíjense que el día de hoy me gustaría comentar con ustedes un par de notas bastante interesantes, bastante agradables, que tienen que ver, evidentemente, con una pregunta que se ha planteado desde hace muchísimo tiempo en mesas de debates, ¿no? En foros jurídicos, en las aulas académicas, universidades y próximamente, evidentemente, también será planteada esta pregunta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mejor aún todavía en la Avenida 10, la colonia Los Dioses, en San José de Costa Rica, la sede de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puede la Constitución mexicana ser contraria a ella misma? O dicho en otros términos, ¿la propia Constitución puede ser inconstitucional o como un sector de la doctrina lo ha denominado inconvencional, desde mi punto de vista incompatible? Sí, mi opinión exclusiva a título particular, personal, y sin que comprometa, desde luego, en un punto de vista de alguna institución pública, educativa o académica, es que sí, la propia Constitución puede ser contraria a sí mismo. La Constitución sí puede vulnerarse a sí mismo respecto de ciertos contenidos, formas y temas. Vamos a tocar esto a raíz de unos casos que evidentemente ha venido conociendo la Corte Interamericana. Uno está próximo a celebrarse la audiencia este 26 de agosto, sí, el próximo viernes, en las audiencias públicas de una sesión, de las sesiones de la Corte en el Brasil. Entonces, como les comentaba, desde mi punto de vista, eso es básicamente teórico académico, un servidor considera que sí, la propia Constitución puede atentar contra sus propios contenidos, ¿no? De manera sustantiva, ¿no? Esto, sobre todo, cuando tocamos el tema de los derechos humanos, ¿no? Cuando se afecta la progresividad de los derechos humanos y la matriz expansiva de los derechos humanos. Es decir, entramos en, vamos a decirlo así, en una especie de contradicción, ¿no? Cuando nos encontramos con estos impedimentos o restricciones que no permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, sea que estas restricciones provengan del poder reformador de la Constitución, evidentemente el órgano reformador de la Constitución, o bien provengan de interpretaciones de los operadores jurídicos. Desde este punto de vista y desde este, vamos a decirlo así, doble enfoque, sí es posible considerar que la Constitución puede ser propiamente inconstitucional. Ahora, ¿qué pasa si hipotéticamente una reforma constitucional es regresiva o bien al existir una nueva reforma más benigna, o es decir, una reforma más benéfica que actualice lo que la doctrina ha denominado como el parámetro de regularidad constitucional? ¿Qué sucede en estos casos? Pues bueno, se presentaría lo que desde mi punto de vista podríamos denominar como una inconstitucionalidad sobrevenida, pero desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos se actualizaría una inconvencionalidad, o mejor dicho, incompatibilidad convencional sobrevenida sobre las disposiciones normativas de la Constitución Federal. Traigo a la luz estas referencias evidentemente porque ya es inevitable, ya es prácticamente el dominio público, un pronunciamiento de fondo precisamente por parte de instancias internacionales y específicamente de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que el Estado mexicano ha vulnerado el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, si ustedes tienen a la mano su pacto de San José, ¿no? Ustedes podrán consultarlo en este preciso momento. ¿Qué es lo que dice ese bonito artículo 2 de la Convención Americana? Pues bueno, básicamente que los Estados parte tienen el deber de adoptar disposiciones de derecho interno con arreglo a sus procedimientos, ¿no? Constitucionales y demás disposiciones internas. Entonces, esto comprende también tanto medidas legislativas como medidas de otra índole o de otro carácter y que fueran necesarias para hacer efectivo los derechos y las libertades. Y evidentemente, y ojito con esto, mucho cuidado con esto, porque este es un mandato, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 2 de la Convención Americana, no es un mandato exclusivamente dirigido al legislador democrático, evidentemente, ni tampoco al Poder Ejecutivo, ¿no? La aplicación de normas, la aplicación de reglamentos, no. También, desde mi punto de vista, y así es como nació, esta es la génesis, la semilla del control de convencionalidad, también está dirigido a los operadores jurídicos, incluyendo todos los jueces, sin importar grado, materia, cuantía, o si son jueces de legalidad, o mejor aún, jueces de constitucionalidad. Entonces aquí vienen desarrollándose una serie de lineamientos muy interesantes. Si la Constitución puede o no ser inconstitucional, tiene que ver, desde luego, insisto, con el alcance de ciertos contenidos y temas. Uno de ellos, como ya lo hemos mencionado, son las famosas restricciones, tal como se advierte del contenido del artículo primero, del párrafo primero de la Constitución, sobre todo en la última parte. Y si ustedes tienen a bien a consultar en este preciso momento su artículo primero constitucional, etcétera, evidentemente el principio de universalidad de derechos, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos previstos serán reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ojito con esto, con independencia de la modalidad de la materia, ya sea bilateral, multilateral, etcétera, etcétera, incluyendo, desde luego, esto ya está evidente y sobradamente discutido y debatido,
tratados no solamente de derechos humanos, sino tratados de otra índole. Esto ya lo hemos comentado una infinidad de veces, no solamente en clases, en videos y demás, pero la parte interesante, como ustedes observarán, que hace relación de una interpretación sistemática del artículo primero, párrafo primero de la Constitución, con el diverso artículo 29 y con diversos artículos muy específicos. ¿Por qué? Porque el artículo primero, párrafo primero, última parte, ustedes saben, establece ciertas condiciones de carácter, vamos a decir, contingentes. Y paréntesis, ofrezco una disculpa si estoy hablando demasiado técnico, quizás este lenguaje que un servidor está utilizando en estos momentos es un lenguaje técnico constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos, porque vamos a decirlo así, vamos peloteando, retomando ideas entre el derecho constitucional nacional mexicano, doméstico, y el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente del sistema interamericano. Cerrando paréntesis, entonces, si advertimos que el artículo primero, párrafo primero de la Constitución establece dos condiciones de carácter contingente, es decir, que no podrán restringirse, uno, y dos, suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, evidentemente, deben ser evidentemente taxativas y de hecho así lo ha interpretado la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho cuidado con esto. Y entonces, ¿por qué pensamos, retomando un poco el planteamiento que hace un servidor, que ha llegado el momento de debatir la inconstitucionalidad de la propia Constitución? En principio, o desde mi punto de vista, pues bueno, pues dos o tres razones. Primero, porque es un pendiente de carácter funcional, es decir, ojito con esto, de carácter funcional del orden jurídico mexicano. Y dos, porque evidentemente, como ya lo mencionamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es altamente probable que nos llegue a condenar por una inadecuada, ojito con esto, una inadecuada interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente del corpus juris del sistema interamericano. En principio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego también puede invocar incluso la Convención Interamericana contra la Tortura, etcétera, ¿no? Y además de que, evidentemente, otros órganos del sistema de Naciones Unidas, del sistema universal de derechos humanos, ya han venido a, vamos a decir, entre comillas, sugerir que el orden jurídico mexicano ciertamente no se encuentra armonizado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Solamente a manera de referencia, porque también esto implicaría hacer un desarrollo muy largo y evidentemente esto no, como hemos comentado en otras ocasiones, esto no es una clase, pero solamente a manera de referencia, como varios de ustedes ya saben, las restricciones y la suspensión de derechos son figuras totalmente diferenciadas. Normalmente las restricciones se configuran de manera particular y taxativa respecto de algún derecho humano, ¿no? En casos adjudicados se pueden invocar o bien cuando un derecho se ejerce. Las restricciones suelen ser expresas, mientras que la suspensión de derechos, mucho ojito con esto, evidentemente está vinculada con la salvaguarda del orden jurídico, opera un mecanismo muchas veces de colaboración entre diversos órganos o poderes de los estados para la preservación del orden constitucional en casos de calamidad, de guerra, etcétera, ya sea por cuestiones de carácter antropogénico como aquellas que no dependen de la voluntad de las personas, ¿no? Desastres naturales, entre otros. Y evidentemente esto está sujeto a una regulación demasiado técnica. Ustedes saben, en el artículo 29, las hipótesis, la colaboración entre diversos poderes u órganos, el presidente de la República, el Congreso de la Unión y evidentemente la declaración de la suspensión de derechos con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y evidentemente de no discriminación, más un catálogo enunciativo pero no limitativo de derechos humanos que evidentemente no pueden ser suspendidos. Básicamente las condiciones, insisto, del artículo 29, del artículo 27 de la Convención Americana, del artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Básicamente esas serían las cuestiones que dan motivo o razón a la figura de la suspensión. Por eso insisto, no hay que confundir ni suspensión ni restricción de derechos humanos. Entonces, podemos decir que evidentemente hay derechos humanos con cláusulas de restricción, las que desde mi punto de vista del derecho constitucional deben ser expresas y evidentemente taxativas, no deben entenderse como tácitas o interpretarse o abiertamente como, vamos a decirlo así, funcionales para operar ciertos actos u omisiones a manera de restricción de los derechos. En derecho comparado hay algunos matices y bastante interesantes. Creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Por ejemplo, si tomamos como elemento el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ustedes observarán, y si tienen a bien en estos momentos revisar su Convenio Europeo, ¿verdad? Evidentemente la Convención Americana, pero si ustedes observan el Convenio Europeo de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 18, se establece claramente que las restricciones no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para que fueron previstas. Esto, desde el punto de vista del análisis de las restricciones a los derechos, es lo que llamamos como el límite estricto de la restricción y evidentemente también es taxativo. Esto lo podemos también encontrar de
alguna u otra manera, vamos a decir, fraseado de conformidad con los artículos 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero lo tomamos como ejemplo para que tampoco se confunda con la diversa figura del derecho de derogación del artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual evidentemente ya hemos comentado, sobre todo en un video que hicimos sobre el caso Lloyds contra la República de Irlanda. Dicho lo cual, entonces, desde un punto de vista, vamos a decir, teórico-normativo, puede llegar el momento en que la Constitución mexicana presente contenidos contradictorios. Desde mi punto de vista, y visto lo visto como está la situación y el desarrollo normativo y las reformas que el Poder Reformador de la Constitución ha venido introduciendo en los últimos 4 o 5 años, yo considero que sí, pueden presentarse contenidos contradictorios en la propia Constitución, ¿no? En la propia Constitución Federal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver esta aparente antinomia entre normas del mismo rango o jerarquía, ¿no? Desde mi punto de vista, pues podemos echar mano de diversas herramientas de carácter teórico-normativo para resolver estas antinomias constitucionales. Algunas de las más conocidas, ¿no? Recuerdo muy bien mis clases con querido doctor Carbonell, saludos doctor, esta famosa, el principio del ex posteriori derogat priori o complementat priori, ¿no? Pero ¿qué pasa si la reforma constitucional, vamos a decirlo así, es regresiva o bien si al existir una nueva reforma más benigna o benéfica, como lo hemos comentado, se actualiza, vamos a decirlo así, una inconvencionalidad o una inconstitucionalidad sobrevenida de la propia Constitución vía tratados internacionales. ¿Por qué decimos esto? En el caso de una reforma evidentemente de carácter regresivo, pues entonces estamos reduciendo el ámbito, el margen, el manto protector de ciertos derechos humanos. Vamos a decirlo así, la parte sustantiva. Pero en el caso de una norma más benéfica que venga a complementar o ampliar lo que así ha denominado la doctrina constitucional, el parámetro de regularidad constitucional, podríamos enfrentarnos con este tipo de contradicciones. Y entonces ustedes me dirán, ah, bueno, la propia constitución, el propio orden constitucional no puede ser contradictorio entre sus propias normas, y evidentemente sí, ¿no? ¿Qué es más importante? Y si retomamos los clásicos un poquito, la famosa parte orgánica, la famosa parte dogmática, la parte funcional, la parte de las garantías institucionales, la parte de los derechos humanos, ¿qué tiene mayor peso o preponderancia dentro del propio orden jurídico constitucional? Desde mi punto de vista, considero, ¿no? Esto insisto, exclusivamente a título individual particular, y sin que represente la opinión de ninguna institución pública o académica, porque pues, eso es básicamente unas ideas abuela pájaro, es que la Constitución tiene que ser armónica en su conjunto y evidentemente interpretarse de una manera que evite las contradicciones internas. Entonces, a la luz de una probable, ¿no? Inconstitucionalidad o incompatibilidad, o vamos a dejarlo así, una inconvencionalidad sobrevenida por ajustarse a una reforma constitucional más benigna, en este caso vamos a decir la incorporación de nuevos derechos humanos vía tratados internacionales, entonces ahí podríamos aplicar una norma de carácter preferente, conocido también en el mundo jurídico y derecho humanista como el principio pro persona. Ahora bien, me parece que en México, y esto es un debate que ciertamente se va a presentar, tenemos que darlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la adjudicación, de la interpretación, ¿no? No hemos entrado a este debate famoso en donde una reforma constitucional pueda llegar a ser tan radical como para atentar contra el propio orden constitucional en su conjunto y en el que deban discutirse temas o principios como la división de poderes, el régimen federal o la forma republicana de gobierno o incluso lo que la doctrina en derecho internacional establece como el margen de apreciación nacional, que ciertas instituciones podemos considerar como únicas o auténticas, que forman, por así decirlo, una tradición jurídica continuada con el paso del tiempo. Por ejemplo, y esto lo hemos manejado en algunas clases, recuerdo mucho que esto lo comentábamos en algunas casas de la cultura jurídica, no recuerdo muy bien si en Sinaloa o en Colima, ¿no? Pero ya lo comentábamos en algunas charlas sobre restricciones constitucionales y convencionales, la forma, la configuración del Estado mexicano, no solamente como una república, sino, por ejemplo, el famoso principio de separación iglesia y Estado, en términos del artículo 24, a la luz o en conexión con el artículo 130 de la Constitución mexicana. ¿Por qué? Y esto comparando o haciendo un poco de derecho comparado, ustedes observarán, no me dejarán mentir, si hacen un análisis integral del constitucionalismo, sobre todo hispanoamericano, tomando en cuenta también España, Portugal y todo el resto de países hermanos hispanos, México y la República Oriental del Uruguay, ya lo hemos comentado en algún video por ahí, tienen o gozan de este principio de separación iglesia y Estado, a diferencia del resto de otros estados hermanos de Hispanoamérica. ¿Por qué se debe esto? Se debe a una tradición de carácter evidentemente político, social o histórico, ¿no? La construcción del Estado mexicano
obedece a una separación lógica y funcional de la Iglesia y del Estado. Y esto encaja dentro del principio, evidentemente, del margen de apreciación nacional. Y entonces ahí habría que hacer una serie de argumentaciones para verificar cuáles son los elementos, vamos a decir, de identidad propio del orden jurídico mexicano, pero a la luz de una tradición jurídica histórica. Esto mismo fue lo que pasó en el caso Castañeda Goodman contra México. Ustedes recordarán también un caso ya muy conocido del que ya hemos comentado. En ese caso concreto específicamente, la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos no determinó violación al artículo 23 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque ahí se hizo una especie de argumentación, empezaba a abrirse también un poquito la doctrina del margen de precisión. No lo dice expresamente, pero si ustedes leen de manera integral y funcional algunos párrafos de esa sentencia de la Honorable Corte, ustedes observarán que reconoce que en aquel entonces el sistema o el modelo para acceder a cargos de elección popular era a través del sistema de vía de partidos políticos. Y en aquel entonces, antes de la reforma de 2012, pues evidentemente no estaba incorporada la figura de la candidatura independiente en el orden jurídico mexicano. Regresando al punto, entonces no hemos alcanzado, bueno, al menos no hemos debatido en México esta situación en donde eventualmente una reforma constitucional puede ser tan radical para encasillarnos en lo que algunos tratadistas consideran como la doctrina de la sustitución constitucional, o la sustitución de la Constitución, porque una cosa es evidentemente llevar a cabo una reforma constitucional para dotar de ciertos contenidos, para ampliarla, la matriz expansiva, esto que hemos venido comentando. Otra cosa es que sea de carácter regresivo, y otra cosa totalmente diferente es utilizar la figura de la reforma a la Constitución para evidentemente cambiar totalmente una tradición, un sistema jurídico, vamos a decirlo así. Nos gustaría pasar de la noche a la mañana de ser una república federal a una monarquía constitucional y parlamentaria, pues evidentemente ahí habría no solamente un choque jurídico tremendo, sino que habría que considerar qué tanto estamos ante la figura de la sustitución de la Constitución, ciertamente, ¿no? Porque desde 1824 México sigue la línea de una república federal, democrática, representativa, etcétera, etcétera, y una serie de principios, incluida la división de poderes, entre otros. Y evidentemente eso no podemos cambiarlo de la noche a la mañana sin que se tenga que configurar evidentemente un nuevo órgano reformador de la Constitución, nuevo poder constituyente, vamos a decirlo así, ¿no? No reformador, sino un nuevo poder constituyente, ¿no? Sustituir a la Constitución vía reforma constitucional. Entonces ahí habría que encontrarnos en ciertos límites, además de la doctrina del margen de apreciación nacional. Y esto que estamos señalando, pues, insisto, no lo hemos debatido en México. De carácter técnico teórico hay algunas personas que sí, ¿no? Las cláusulas, las famosas cláusulas de intangibilidad, cuáles son los límites, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer, y vaciar de contenido las propias normas constitucionales, como bien lo menciona el doctor Miguel Carbonella en algunas de sus obras. Entonces, este debate, insisto, no lo hemos dado, pero apenas estamos incursionando en si es posible el control constitucional de ciertas reformas constitucionales. Yo ya me he pronunciado, les adelanto que desde mi punto de vista sí es posible, ¿no? Pero yo lo veo desde un punto de vista de la lógica de restricción de derechos, y sobre todo cuando se atenta contra la matriz expansiva de los derechos en la vertiente de regresividad. Mucho cuidado con esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Regresando un poco. A raíz de la reforma, la famosa reforma de 10 de junio de 2011, que ya tenemos prácticamente, pues sí, ¿no? 10, 11 años, ¿no? La Constitución mexicana, como todos ustedes saben, ya es de declarado derecho, pasó a renovarse para armonizar e incorporar todo el corpus juris del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas. Una constitución convencionalizada, como han sostenido también algunos teóricos, algunos académicos, para incorporar todo ese corpus juris. Pero yo insisto, no solamente de tratados de derechos humanos, sino de otros tratados en donde podemos encontrar o escoger normas de derechos humanos eh, que no necesariamente están previstas en tratados especializados en la materia. Y aquí yo voy a romper una lanza en favor de ciertos tratados de carácter comercial. Ya lo comentaremos en otra ocasión, en otro videíto de Facebook Live. Pero me parece que hay ciertos tratados internacionales, guiño guiño, en donde, de carácter comercial, en donde sí, evidentemente, sí hay normas de derechos humanos. Mucho cuidado, mucho ojito con esto, y sobre todo si alguien, bueno, tiene en mente llevar a cabo algún tipo de medida regresiva o utilizar el órgano reformador de la Constitución para desconocer el alcance de estos derechos, aunque no sean derechos contenidos en tratados de derechos humanos. Bueno, cerrando paréntesis, tenemos la reforma de 10 de junio y luego vinieron, vamos a decirlo así, ciertos instrumentos o mecanismos que se encontraban previstos o reconocidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley abrogada, en entonces novena, décima época, ¿no? Donde empezamos a incorporar, a recepcionar sentencias
sobre todo en la Corte Interamericana. Ustedes recordarán ese bonito debate que tuvimos en el Varios 910-2010 relativo al caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Una desaparición forzada de los 70, que por cierto, vaya, o sea, paréntesis también, explicar el tema de la desaparición forzada en ciertas redes sociales es muy complicado porque bueno, la gente no diferencia entre violación de derechos humanos, delitos y crímenes contra la humanidad, pero bueno, en fin, cerramos paréntesis, ¿no? Entonces tenemos el Varios 910, la contradicción de tesis evidentemente 293 y el poco conocido, aunque sí ha sido citado sobre todo por eh, colegas juristas especializados, pues el expediente Varios 1396/2011, en donde ahí se recepcionaron las sentencias de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, también contra el Estado mexicano. Y es aquí donde llegamos a un punto en donde yo considero, un servidor considera que a la luz de estas, vamos a decir así, precedentes, ¿no? Ya lo hemos escrito mucha gente, escrito está sobre debatido, sobre discutido, los alcances de la famosa contradicción de tesis 293. Si uno tiene el ojo avisor, podrá encontrar que, bueno, en los elementos vinculatorios, ¿no?, de las tesis, ahí es donde uno empieza también a hilar fino, ¿no?, por la cantidad de votos particulares y concurrentes que dieron lugar a ese bonito asunto, ¿verdad? Ciertamente. Y entre las tesis de jurisprudencia que todo el mundo pues, ya conoce, es de sobra explorado también, pues tenemos la tesis de jurisprudencia plenaria 20/2014, cuyo rubro es evidentemente el siguiente. Lo vamos a leer. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Muy bien. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Y bien, aquí viene la parte fina. Desde mi punto de vista, y muy respetuosamente, me parece que es momento de apartarnos de este criterio, sobre todo la última parte. Considero, y revisando la sesión estenográfica, los votos particulares y concurrentes, ¿no?, así como el análisis, la evolución funcional también de precedentes tanto nacionales como internacionales, me parece que en su momento fue una salida, vamos a decirlo así, decorosa al problema para generar consenso. Esta serie de argumentos que evidentemente a mí me convencen, que ha manifestado el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, me parece que son los que dan más luz sobre cuál podría ser una armonía adecuada del orden jurídico constitucional. Entonces, en su momento fue una salida decorosa, ¿verdad? Ciertamente la integración del Tribunal Constitucional en aquel momento dio lugar a esto, pero enfrentamos el problema, el tema, evidentemente, si ustedes ya lo ven desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, véanlo de esta manera. Ustedes tienen una moneda con dos caras, Águila Sol, vamos a decirlo así. Sol es el derecho constitucional doméstico mexicano y Águila es el derecho internacional de los derechos humanos. Tiene que darle un sentido, vamos a decir, armónico, ¿no? Funcional. Si ustedes voltean la moneda al lado, vamos a decirlo así, del águila, de la otra cara de la moneda, por eso utilizo mucho esta analogía, la prevalencia de las restricciones y no de la armonía constitucional está limitando, generando, desde mi punto de vista, y por eso, muy respetuosamente, la prevalencia de las restricciones está generando, ojito con esto, o limitando lo que yo considero que hemos denominado como inconvencionalidad sobrevenida o incompatibilidad sobrevenida. ¿Por qué? De la propia Constitución, ¿no?, al contrariar el alcance del artículo 2 de la Convención Americana a la luz de otros derechos humanos, como por ejemplo lo que brinca, lo que es evidente, el derecho a la libertad personal, artículo 7 de la Convención Americana. Y evidentemente ustedes en este momento estarán sonriendo y me dirán, ya sé por dónde van los tiros. Sí, ahí van los tiros, ¿no? Porque en este caso concreto, pues evidentemente encontramos restricciones o afectaciones a la libertad personal, ¿no?, que no están armonizadas a la luz del corpus juris tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Entonces vamos a ello. Y específicamente, bueno, el ejemplo más básico, el que todo el mundo conoce y que ahorita está en boga, pues la libertad personal. Pero pudiese ser, ¿no? Evidentemente, si ustedes hacen un rastreo, un listado de ciertas restricciones, por ahí hay algo en el artículo 123, por ahí hay algo en otros artículos constitucionales, ¿no? Inclusive, y esto es una situación para hilar fino, ¿no? Incluso las garantías judiciales y la protección judicial, artículos 8 y 25 de la Convención Americana, me parece que se están viendo ya comprometidas a la luz de este estándar, a la luz de este parámetro de las restricciones expresas, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, este fraseo de la tesis 20/2014 ya está generando una, insisto, una inconvencionalidad sobrevenida, ¿no? Porque, vamos a decirlo así, está evitando que en el Estado mexicano entre
una interpretación que mejor favorezca a la persona. Entonces, el principio por persona no puede tener una efectividad plena. Vamos a decir, no puede brillar con toda su potencia. ¿Por qué? Porque ahí está metida la restricción constitucional. Esto es evidentemente claro y me parece que la Corte, la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya está mandando mensajes sobre esto y específicamente sobre dos figuras de restricción a la libertad personal, muy bonitas, muy conocidas, que a todo el mundo les gusta, ¿verdad? Ciertamente criticar, ¿eh? No que nos gusta criticar, pues evidentemente la figura del arraigo y la prisión preventiva, específicamente la modalidad oficiosa, ¿no? Dos casos, dos figuras que evidentemente están ya riñendo, están pegando contra ese dique de las restricciones constitucionales y que presenta esta inconvencionalidad sobrevenida. Entonces, vamos a decirlo así, ¿qué sucede? ¿No? Tenemos dos casos en ciernes, evidentemente en uno ya se realizó la audiencia pública el pasado 23 de junio de 2022, uno de los peritajes brillantes, ¿no?, de mi querido compañero, colega, amigo Carlos Pelayo Moller, un afectuoso saludo, sea donde sea que te encuentres, un peritaje brillantísimo, ¿no? Se llevó a cabo la audiencia el 23 de junio de 2022, hace prácticamente, pues sí, ya 2 meses a la distancia, fue hace 2 meses, y si ustedes observan esa audiencia, está en YouTube, en la página de la Honorable Corte Interamericana, observarán o advertirán que aquí se dijeron cosas muy interesantes. Me llama mucho la atención la forma en que los representantes del Estado mexicano defendieron de manera soberana, entre comillas, las figuras de las restricciones constitucionales, ¿no? Y llevaron a cabo una serie de argumentos que me hacen considerar, sobre todo porque invocaban mucho esta situación de, no, bueno, dennos oportunidad, ya llegará el 2024, vamos a abrir un poco. Me da mucho a entender que no hay, vamos a decirlo así, bueno, esa es mi interpretación, no solamente jurídica, sino también técnica política, me dan a entender mucho que no hay voluntad política para discutir en el ámbito del derecho nacional doméstico el tema de las restricciones a la libertad personal, específicamente en estas dos figuras, en prisión preventiva oficiosa y arraigo constitucional. ¿No? Se apeló mucho a esto, a que es una cuestión soberana, y si ustedes observan, el juez Humberto Sierra Porto hizo un análisis espléndido, extraordinario, muy crítico, muy fino, diciendo, bueno, es que cómo está eso de que te detengo para investigarte y luego te investigo para detenerte y a ver, eso no pasa en el resto del continente americano, ¿cómo es que, no? Y evidentemente los representantes del Estado mexicano, diciendo, prácticamente pintando, eh, sí, con flores, estas figuras de restricción a la libertad personal, ¿no? Como si prácticamente estar arraigado o bajo la presión preventiva oficiosa fuese espléndido, fuese una cuestión. Entonces, esta situación ya se contradice ciertamente con la normativa internacional. En el caso Son Paxley contra México, evidentemente es un caso cuya audiencia ya se celebró y me parece que los alegatos finales ya también se presentaron, ya está en etapa de cierre este caso internacional. Evidentemente versa con, sí, detenciones arbitrarias en donde a algunas personas se les aplicó tanto la figura del arraigo como la figura de la prisión preventiva, ¿no? Y hoy día, pues bueno, ustedes saben, para quienes también les gusta el derecho penal, la figura del arraigo constitucional aún subsiste en el artículo 16, párrafo octavo de la Constitución y también, evidentemente, con las provisiones de la Ley Federal sobre delincuencia organizada. Y nuestro bonito artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, pues bueno, ahí encontramos el catálogo, ¿no? El listado de delitos a los que dará lugar la prisión preventiva oficiosa, a la luz o en conexión con también el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? Evidentemente, la figura de la prisión preventiva oficiosa para nadie es un secreto, evidentemente para los que sean abogados, ¿no? O penalistas, constitucionalistas y derecho humanistas, que la figura de la prisión preventiva oficiosa pues fue ampliada, el catálogo fue ampliado a raíz de la reforma constitucional de 12 de abril del año 2019, no lo olvidemos. Entonces, insisto, en la audiencia del caso Son Paxley Tecpile contra México, ahí se dijeron una serie de cosas, uff, que me hacen pensar, y eso vamos a decirlo así, va por grados, ¿no? Fue una defensa moderada, media, y el Estado mexicano no quiere dar su brazo a torcer, va a insistir hasta el final en defender la aparente convencionalidad del arraigo y de la figura de la prisión preventiva oficiosa, lo va a sostener y eso es lo que me parece que vamos a ver el próximo viernes 26, ¿no? Sobre todo
hubo una parte, el representante de México, el asesor, donde dijo, los jueces de la Corte Interamericana se quedaron, las juezas y los jueces se quedaron pensando un silencio ahí un poco extraño, donde les dijo a los jueces, sí, y es que además México quiere tener más figuras de control, y todo el mundo se quedó pensando, ¿a qué te refieres, no? Más figuras de control como técnica de investigación, como figura preprocesal de restricción a la libertad personal. ¿De qué me está hablando, no? Entonces, una situación interesantísima esa audiencia del pasado 23 de junio. Lamentable, hubo algunos memes ahí, ciertamente digo, no, no es posible, no se puede sostener, ¿no? Y eso sí, porque me parece que también va a venir replicado en la audiencia de este próximo viernes que viene, ciertamente. El Estado mexicano hizo una especie de reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional en el caso Sompax de Tecpile contra México, pero dejó planteado o dejó entrever planteada que subsiste su excepción preliminar respecto del alcance del pronunciamiento del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Palabras más, palabras menos, lo que quiere el Estado mexicano es que la Corte no se pronuncie de fondo sobre violación al artículo 2. Mucho ojito con esto, que México, que la Corte Interamericana no determine violación al artículo 2 de la Convención Americana. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar o que podría pasar por parte del Estado mexicano en la audiencia que se va a llevar a cabo el próximo viernes? En este caso estamos hablando del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, que es un caso relativo a prisión preventiva muy prolongada, que se utilizó como pena anticipada punitiva, ¿no? 17 años, si no mal recuerdo, a estas personas se les aplicó la figura de la prisión preventiva. Eh, muy extenso, ¿no? En el caso Sompaxle Tepile también un argumento sobre litispendencia porque estaba vinculado un poco con el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del sistema de Naciones Unidas, pero al final el Estado mexicano retiró la excepción preliminar de litispendencia y en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar me parece que también los agentes del Estado mexicano van a hacer hasta lo imposible para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre violación al artículo 2 del Pacto de San José. Entonces, insisto, aquí está una cuestión bastante interesante, sobre todo porque además pienso que por una cuestión, hay que decirlo así, por una cuestión de ego, el Estado mexicano no quiere reconocer sus errores normativos o bien de interpretación. El Estado mexicano no quiere reconocer en el continente, sí, que hemos vulnerado el artículo 2 de la Convención Americana por haber introducido tanto reformas de carácter regresivo, reformas constitucionales de carácter regresivo, como por haber permitido la inconvencionalidad sobrevenida de la propia Constitución a la luz del Corpus Juris Interamericano. Y evidentemente sí, la inconvencionalidad sobrevenida se advierte respecto de estas dos figuras, ¿no? Preprocesales o, como algunos fiscales las consideran, una técnica de investigación, ¿no? Sobre todo la presión preventiva. Entonces, un servidor, esto, insisto, meramente a título particular, académico y no vinculante para nadie, son las opiniones de un servidor, considero que en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, me parece que los representantes de las víctimas y sus peritos tienen una oportunidad de oro, repito, lo vamos a decir así, una oportunidad de oro para demostrar que la interpretación que debe prevalecer en México es la de la armonía de la Constitución, que se ha visto enriquecida con el corpus juris de derechos humanos del sistema interamericano como de Naciones Unidas y consecuentemente no puede ser contradictorio y en caso de antinomia evidentemente decantarse por la interpretación pro persona, ¿no? Y yo, ustedes me dirán, lo dices muy técnicamente muy sencillo y bueno, a ver, es que esto ya ha pasado en el ámbito del derecho constitucional mexicano interno, ya ha pasado, hay precedentes. Una cosa es que no hablemos de ellos o que no se conozca o que nada más hablemos de algunos porque, pues, bueno, son de los cuates, ¿no? Pero sí, sí hay precedentes y me parece que ya en México contamos evidentemente con una serie de herramientas y metodología para decantar evidentemente una interpretación armónica, funcional, repito, funcional, y esto también, y de hecho, se va a ver enriquecido, porque ustedes recordarán, recientemente también el Chief Justice, el ministro presidente, ya dejó entrever que también hay algunos asuntos pendientes, ¿no? Este amparo en revisión 96/2022 que fue del índice de la primera sala y también está pendiente la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada, ambas evidentemente sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, incluso en el análisis de la acción de inconstitucionalidad 130/2019, yo recuerdo algunos argumentos excelentes del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la posibilidad de llevar a cabo control constitucional de reformas a la Constitución, ¿no?
volviendo un poquito. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué sucedería con una reforma constitucional? Evidentemente estamos hablando del control, que se estime que viola derechos humanos o un determinado estándar o parámetro a nivel internacional. En principio de cuentas, pues lo más básico o lo más lógico, ¿no? El sentido común, lo adecuado sería pues no realizarla, no aprobarla, ¿no? Y bueno, no obstante ello, dado que México no cuenta, y esto ya lo hemos escrito en alguna ocasión por ahí en algún paper, si ustedes gustan revisarlo, dado que México, el Estado mexicano no cuenta con un mecanismo de control previo de constitucionalidad antes de la publicación de la normativa que es inconvencional, pues bueno, se puede echar mano de otra serie de mecanismos. Esto se ha hecho a nivel del propio derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos algún precedente, ya lo hemos comentado, la famosa opinión consultiva de compatibilidad 4/1984, presentada por Costa Rica como un control previo. Recuerden ustedes que la opinión consultiva puede ser temática o de compatibilidad. Es por eso que, por estas razones técnicas, por las que siempre he insistido que el término de contraste de respecto de actos, normas u omisiones a la luz del sistema interamericano, el término más adecuado es el de compatibilidad, aunque yo entiendo que teóricamente hemos hablado mucho de convencionalidad y de inconvencionalidad. A mí me suena mucho porque en Naciones Unidas y en el sistema interamericano el término adecuado o técnico es el de compatibilidad, pero sí ya hay precedentes sobre el control previo de disposiciones constitucionales de un Estado americano, en este caso la República de Costa Rica, en esta opinión consultiva. En segundo lugar, pues bueno, me parece que, insisto, la Suprema Corte ya cuenta con algunas herramientas bastante interesantes para lograr una protección integral de los derechos humanos y darle un efecto o una protección funcional, ¿no? Hacer coherente todo el conjunto normativo de la Constitución. Está la famosa contradicción de tesis o de criterios. Recientemente el engroso ya lo pueden ustedes encontrar, la 351/2014 de la ministra Piña. Está la acción de inconstitucionalidad 155/2007. Ahí, irónicamente, ¿no? Se escogió un estándar de derecho internacional de los derechos humanos porque era más benéfico, en contraposición a las disposiciones del artículo 21 de la Constitución. Entonces, que me digan que no había precedentes, claro que sí hay precedentes. Incluso recomendar la acción de acción de constitucionalidad 25/2013 sobre restricciones a la libertad personal. Evidentemente, ahí hace un señalamiento muy interesante sobre las restricciones de carácter taxativo a nivel constitucional y consecuentemente si son taxativos a nivel constitucional y los derechos se ven expandidos a la luz del parámetro de regularidad constitucional del artículo primero, párrafo primero de la Constitución, pues evidentemente llegamos a la conclusión de que los derechos deben ser protegidos bajo un parámetro pro persona, insisto, interpretación funcional a la luz de la matriz expansiva de los propios derechos humanos. Desde mi punto de vista, ¿cómo va a terminar esta película en la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues bueno, me parece que vienen condenas para México, vienen condenas muy fuertes desde hace muchos años. Un servidor, mucha gente hemos venido insistiendo. Yo recuerdo que de las primeras ocasiones en que un servidor hablaba de esto en 2014, por ahí en algunas casas de la cultura jurídica me preguntaban y les decía, aguas porque va a venir arraigo, va a venir prisión preventiva algún día. Y dicho y hecho, 2022, 2014, bueno, pues ya pasaron 6, 7 años, ¿no? Básicamente, y van a venir condenas. Ahora, lo interesante o la parte fina, ¿se ordenará al Estado mexicano en las garantías de no repetición la reforma de su orden jurídico? Me parece que es muy probable que los peticionarios así lo pidan. El Estado mexicano se va a negar, evidentemente va a hacer todo lo posible. Y es que estos casos no son Olmedo Bustos, aquí no es libertad de expresión, aquí hay una serie de cosas en donde el Estado mexicano no quiere reconocer técnicamente, insisto, que nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado tanto el poder reformador de la Constitución, como hay que decirlo con honestidad y con humildad. Nos hemos equivocado también en interpretar ciertas disposiciones normativas a la luz de la Convención Americana. Entonces, me parece que el Estado mexicano va a hacer un esfuerzo impresionante para evitar que las sentencias de la Corte Interamericana determinen en garantías de no repetición la reforma al propio, sí, a la propia Constitución mexicana. Pero observando un poco, ¿no?, la línea argumentativa de los jueces de la Honorable Corte, a mí me parece que, sobre todo el juez Humberto Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, él ya dejó entrever por dónde van los tiros. Dijo, bueno, vamos a ver aquí, pudiese ser, les dijo a los representantes del Estado mexicano, pero yo tengo la ligera impresión de que no entendieron muy bien. Les dio a entender, aguas con esto, ¿no? Porque fue muy duro, me parece técnicamente muy pulcro, pero también fue muy duro. Es que yo no entiendo, etcétera, ¿por qué? Y en todo el continente está así, y en México no, ¿qué está pasando, no? Les dijo básicamente, miren, aguas con esto, ¿no? Y entonces,
por ahí van los tiros. Eso fue lo que dijo el juez Humberto Sierra Porto en el caso Son Paxley, ¿verdad? Ciertamente, me parece, desde mi punto de vista, pues si es una cuestión de pedir, de desear, me parece que sí, lo adecuado sería que la Honorable Corte Interamericana ordenase la reforma a la Constitución mexicana para hacer armónica, funcional y compatible las disposiciones del Pacto de San José, ¿no? Con, evidentemente, quitar ese dique, quitar el dique de las restricciones. Yo entiendo la lógica de las restricciones, sobre todo en algún colega por ahí, el estimado doctor Pelayo Moller, hacía referencia, bueno, ¿por qué sucede esto en México, no? Y estaba vinculándolo con la idea de la protesta constitucional. Pero bueno, al verse maximizados o ampliados, insistimos, la matriz expansiva de los derechos humanos, viene, vamos a decir, a nutrir, a fortalecer, ¿no? Y si lex posteriori deroga a priori o complementa a priori, la Constitución no puede ser contradictoria en sí misma, tiene que ser armónica, debe de tener un sentido de carácter funcional, ¿no? El objeto, el efecto útil, como decía en paz descanse el gran juez Augusto Cansado Trindade, ¿verdad? Ciertamente debe haber un efecto útil, práctico, ¿no? Expansivo. Los derechos humanos son instrumentos vivos que deben de ser actualizados a la luz de las circunstancias, ciertamente, ¿no? ¿No? Son herramientas vitales, ciertamente. Entonces, me parece lo ideal, desde mi punto de vista, me gustaría pensar que sí, que viene una determinación para ordenar la reforma a la Constitución mexicana por ser inconvencional o incompatible. Entonces, no estaría tan seguro si en los términos de Olmedo Bustos, ¿verdad? Ciertamente, me parece que sería más en términos del caso Nina contra Perú. Es un caso de 2020, ¿no? Un poco este fraseo, es un caso que se trataba sobre vulneración de los derechos humanos, sobre todo de fiscales, así como independencia judicial, pero en el caso Nina, sobre fiscales, ¿verdad? Ciertamente. Y en esa sentencia, en el caso Nina contra Perú, se hizo evidentemente también un control de convencionalidad, pero el fraseo me gustó más. Déjenme, lo tengo por aquí. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Un poquito sabiendo, no tomando en cuenta la interpretación, estas cosas muy bonitas que hemos leído de la jurisprudencia internacional. Vamos a ver, dice aquí, el control de convencionalidad para los jueces, ahí agrego, abro comillas, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación, insistimos, interpretación, que del mismo hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. De esa cuenta, con independencia de las reformas que el Estado debe adoptar, de bien imperativo que las autoridades competentes, y luego viene, ¿no? Un poquito la idea que está sugiriendo el juez Sierra Porto, una especie de interpretación conforme convencional, ¿no? Entonces, y aquí llegamos a la bonita conclusión, así como podemos encontrar una interpretación conforme constitucional a la luz, ¿no? De las disposiciones que son publicadas, ¿no? Expedidas, promulgadas por el Poder Legislativo, el, el Poder Legislativo ciertamente, las normas gozan de presunción de constitucionalidad, pues haciendo un símil, las constituciones gozan, o queremos pensar que gozan, de una presunción de convencionalidad, porque aquí el estándar, vamos a decirlo así, el parámetro, el análisis que está aplicando la Corte Interamericana, pues evidentemente es un control de convencionalidad estricto, puro, ¿no? O concentrado, si queremos hacer el símil a la luz del derecho constitucional mexicano. El concentrado, el órgano o intérprete final y privilegiado es la Honorable Corte Interamericana. Por eso pareciera ser que, ¿no? Vamos en camino quizás a una especie de interpretación conforme a la luz del propio Corpus Juris Interamericano. Y si esto es así, pudiésemos decir que con independencia de las reformas, como bien establece el precedente del caso Nina contra Perú, pues bueno, en ese caso habría que plantearse la posibilidad de inaplicar, como si no existiesen ciertas disposiciones constitucionales. Claro, si no se reforman, o evidentemente no hay voluntad política para reformar la propia Constitución mexicana. En conclusión, desde mi punto de vista, la Constitución sí puede ser inconstitucional cuando se introducen elementos o temas que rinden con ciertos principios o con los derechos humanos, con su parámetro de regularidad, con la matriz expansiva, evidentemente cuando hay regresividad, o bien cuando no se acata el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y sobreviene la incompatibilidad o la inconvencionalidad de la propia Constitución, ¿no? Y bien, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, porque tampoco, insisto, esto no es clase, esto son básicamente unas pinceladas, ¿no? A bola pájaro, de lo que un servidor considera exclusivamente, insisto, título personal y particular de qué es lo que se viene, ¿verdad? Ciertamente es muy bonito, es muy interesante saber leer, interpretar el timing, ¿no? La jurisprudencia, los precedentes, todo cómo viene acomodándose, evidentemente, para llegar a un pronunciamiento en donde, claro, o pronunciamientos en estos casos que van a ser el pronunciamiento de la Corte Interamericana, para llegar a un planteamiento en donde muy probablemente nos determinen, ¿saben qué, señores? La fiesta se acabó y hay que armonizar, ¿no? Y darle un efecto útil, funcional
a la Constitución mexicana. ¿Será que la fiesta de la presión preventiva oficiosa y del arraigo terminarán? No lo sé, pero por lo menos ya hay un cierto parámetro, hay una cierta interpretación por parte de la doctrina interamericana. Entonces, insisto, vamos a dejarlo hasta aquí. No, no pasa desapercibido, ¿verdad? Ciertamente, me parece que la audiencia, no estoy muy seguro, vamos a checar, me parece que va a estar exponiendo un peritaje el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz. Va a ser un lujo escucharlo, evidentemente, un peritaje excepcional. Vamos a ver cómo se va a argumentar esta situación. Va a ser un lujo escucharlo. Si pueden ver la audiencia del próximo viernes 26, sí, creo que va a ser viernes 26, ¿sí? En Brasil, pues no se la pierdan. Vamos a ver qué dicen los representantes del Estado mexicano. Yo ya me estoy imaginando a la luz de, sobre todo lo que han venido ventilando en en la última audiencia del caso Son Baxley, ya me imagino que van a reiterar esto, van a tratar de evitar y sostener a toda costa que la Corte se pronuncie sobre violación al artículo 2 de la Convención Americana. Entonces, no se lo pierdan. Entonces, para el señor ministro José Ramón Cosío Díaz, que va a presentar su peritaje, pues mucho éxito, señor ministro, y pues ya lo estaremos viendo. Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Espero que esto haya sido de su agrado, de su interés. Y como siempre decimos, porque esto va para el canal, amigas y amigos, pues bueno, libertad para todos. Muchísimas gracias por habernos visto y que tengan muy bonita noche y que tengan una excelente semana. Libertad para todos. Bye.